todos desde TV Joyas y Joyeros para esta segunda edición del proyecto de Nisoa. El día 24 de marzo se celebró la inauguración en el MAIT, en el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife. La verdad es que tenemos que recordar que fue un auténtico éxito, no solamente de convocatoria, sino de piezas. La verdad que si las piezas de la primera edición fueron todas absolutamente fantásticas, la verdad que lo estamos poniendo muy difícil para las futuras ediciones, porque esta edición ha sido también algo espectacular. Y tenemos la suerte hoy de contar para nuestra entrevista con Karen Marrum, que es una de nuestras flamantes ganadoras de esta segunda edición. Ella ganó el segundo puesto con un curso de gemología maravilloso del Instituto Gemológico Español, así es que ya nos contarás qué tal ha sido tu experiencia. Y sobre todo queremos que Karen nos cuente qué ha sentido, cómo fue esto de participar en esta segunda edición y sobre todo qué sintió cuando fue nominada, ¿verdad?, en los premios. Cuéntanos, Karen. Pues mira, yo ya había tenido la increíble experiencia de participar en la edición pasada, y sobre todo el proyecto me parece tan exquisito y tan interesante que el fin último no es ganar, realmente es participar en esta línea del tiempo y ser parte de esta familia de Nisobana contemporánea que va rescatando joyas del pasado y las puede reinterpretar. Se me hace una idea maravillosa, un proyecto delicioso, ¿no? Para empezar. Pero obviamente, cuando tú has invertido todo un proceso intelectual de selección, de reinterpretación, de investigación, porque es un proceso arduo de investigación, y lo reinterpretas y se valora y se reconoce esto y te dan un premio tan importante, pues la verdad es que es un halago, porque además estás compitiendo con piezas de una envergadura impresionante, ¿no? Yo lancé mi CapCap al universo así con... Espera, a ti no te adelantes tanto, porque tenemos que decir muchas cosas antes de todo. Yo sé que es la emoción que vibra aquí en nuestra Karen, de pura emoción que le corre por las venas, pero sí es cierto, ha dicho Karen una cosa muy importante. Lo importante es poder estar entre esas piezas que nos están contando la historia, porque una sola pieza por sí sola es bonita, es importante, pero todas en conjunto nos van contando poco a poco esos retazos de historia de la humanidad. Porque hace 50.000 años pasó algo muy importante, y es que unos seres, los denisovanos, nos dejaron enterrados, nos dejaron una huella de su trabajo, y gracias a ellos hoy estamos haciendo este proyecto. Es decir, y cada uno de los artistas, cuando elige una pieza, es otro retazo de historia que trae el presente. Hay que pensar que nosotros estamos ahora, pero antes que nosotros ha habido muchas culturas, civilizaciones, otras personas con sus propios sueños y con sus propias inquietudes, ¿no? Entonces nosotros de algún modo efectivamente estamos rescatando todo ese conocimiento, toda esa sabiduría que ha habido mucho antes que nosotros, para ahora nosotros hoy en día poderlo interpretar. Y efectivamente nuestra querida Karen, ella ha decidido interpretar una pieza muy sorprendente por desconocida, y yo creo que eso es una de las cosas que enriquece este proyecto, porque todo el mundo conoce piezas más famosas, más conocidas, ¿no? Pues porque están constantemente hablando ellas en televisión, en los museos, haciendo exposiciones sobre ellas, son más grandiosas, nos llaman la atención, pero creo que es muy importante también rescatar otras partes de la cultura, de otras civilizaciones que nos resultan un poco más ajenas y lejanas. Y en este caso, sí, Karen, cuéntanos cuál es tu pieza de inspiración. Pues mira, yo elegí una pieza que se llama CapCap, que es un adorno que se puede usar en la cabeza o en la ropa, y es de las Islas Salomón, de todo este lugar de Papua Nueva Guinea, pero la historia de cómo la elegí es muy divertida. Esa es la que queremos escuchar, esa. Yo a veces tomo mis libros de joyería y me pongo a verlos y juego como a ver, o sea, pensar de dónde era la pieza, de qué año, en qué contexto histórico se dio. Lo juego mucho. Y obviamente no siempre le atino, y a veces sí le atino. Y en este caso, cuando vi el CapCap, dije, esto es de una tribu de costa, de alguna de estas islas. Dije, esto es de Papua Nueva Guinea.
Cuando me di cuenta que había y pensé más o menos, dije, esto tiene que ser a finales del siglo XIX, principios del XX, y le atiné. Y eso me pareció muy mágico de principio, porque es una joya que representa perfectamente bien su contexto histórico. O sea, no podría ser de otro lugar, ni de otra tribu, ni de otro. Tiene una presencia estética tan poderosa que representa perfecto su contexto histórico y su ubicación geográfica. Y lo que me resulta también muy fascinante es porque hay que pensar también que cuando hablamos en islas tan pequeñitas, perdidas en medio del Pacífico, sus recursos son bastante limitados con respecto a los que siempre tenemos en el continente, en los diferentes continentes. Tenemos más acceso a más materiales, ¿no? Y volvemos de nuevo al origen, volvemos a nuestros denisovanos, es decir, que no importa los recursos que tengan, no importa las dificultades que tengas, vas a buscar cualquier material para crear belleza y crear arte, ¿no? Porque hay que pensar que son auténticas filigranas realizadas en conchas y realizadas con los materiales que ellos tenían a mano. Quiero que nos cuentes un poco ese trabajo de filigrana, ese trabajo que tienen los Cap-Cap. Cuéntanos. Pues mira, sobre todo yo lo que percibí es como una civilización tan primitiva y rústica de alguna manera, ¿no? Aislada en una isla, tiene esa sofisticación en su trabajo, esa perfección, esa delicadeza. Hay trabajos primitivos mucho más burdos, pero aquí era esta concha de Tridacna perfectamente lisa, maravillosa, y luego tiene este trabajo intricado de carey, de concha de tortuga, de caparazón de tortuga. Y yo pensaba, luego me conecté como con este autor, este artesano, este artista, y decía, ¿cuánto tiempo esta persona pasa sentada logrando esta maravilla? Es que parecen intrincados hilos que están ahí puestos sobre efectivamente la concha de Tridacna y parece de verdad como si lo hubieran cortado a láser, o sea, es decir, está tan perfecto que nos parece increíble, sobre todo porque tú ves la finura, lo ligero de cada una de esas vetas, que parece absolutamente increíble, increíble. La verdad es que yo quiero darte la enhorabuena por haber sido tan sabia eligiendo una pieza, porque muchas veces como artistas no es solamente ser capaz de interpretar, no es solamente ser capaz de diseñar o saber de ejecutar, ¿no? Yo creo que también hay que ser sabio a la hora de elegir una pieza que nos va a permitir contar historias que muchas veces en este caso están muy lejos a nosotros, ¿no? Y me parece muy importante. Y luego, por otro lado, que nos da mucho juego interpretativo, mucho juego para poder traer esas piezas a nuestro juego, a nuestro propio diseño y a nuestro presente, ¿no? Entonces, en ese caso, yo también quiero felicitarte porque yo creo que un éxito también del proyecto es saber elegir esas piezas. Me parece fascinante, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un pequeño vídeo, sobre todo para que la gente, porque nosotros estamos hablando de las Islas Salomón, Papúa, el Pacífico, y bueno, yo creo que más o menos todo el mundo tiene claro dónde se encuentran, pero sí que es cierto que vamos a ver un poquito sobre estas culturas, esta civilización y exactamente situarlos un poco en el espacio. Situemos las Islas Salomón en el mundo. Son un país insular independiente situado en Oceanía, en la Melanesia tradicional. Forma parte de la Mancomunidad de Naciones, o más conocida como British Commonwealth of Nations. Su territorio está formado por más de 990 islas. Estas islas se han encontrado habitadas al menos desde el 30.000 a.C., con oleadas posteriores de migrantes, principalmente de la cultura lapita, una civilización oceánica neolítica que se extendió por los archipiélagos de la parte occidental del Pacífico, dando lugar a la población indígena actual. Los hombres de las Islas Salomón usaban los cap-cap como colgantes y adornos en la frente o el cinturón. Usados en la batalla y en los festivales, estos adornos simbolizaban la riqueza y el estatus personal. El tamaño y la calidad del cap-cap de un hombre generalmente indicaban su estatus social.
Cuanto mayor era el tamaño, más valioso. El disco blanco se obtiene de la concha de la tridacna, una gran almeja marina que también se usaba como dinero. El disco interior marrón estaba tallado en carey y unido a la otra mitad de adorno con un cordón de cuentas. La adición de cuentas aumentaba aún más su valor y prestigio. Los cap-cap de las Islas Salomón se comerciaban en toda Melanesia y todavía son muy valorados hoy en día por su belleza y su uso como bienes de cambio. Conozcamos un poco más los materiales de los cap-cap. La tridacna es un género de molusco bivalvo marino de la familia Cardidae. Habita en el Mar Rojo y en los océanos Pacífico e Índico. Se le encuentra en los arrecifes coralinos y atolones, donde viven incrustados en la masa coralífera. Sus especies, junto a las del género Hippopus, se denominan comúnmente almejas gigantes. Son muy apreciadas tanto como alimento en el sudeste asiático como en el comercio internacional por las impresionantes coloraciones de sus mantos. Pueden llegar a tener una longitud de 140 centímetros cúbicos y un peso de hasta 330 kilos, convirtiéndose en el molusco bivalvo más grande del mundo. Son animales protándricos que nacen todos machos, pero después del año se convierten en hermafroditas simultáneos. La fertilización es externa, expulsan primero el esperma y después los huevos para evitar la autofertilización. Alcanzan la madurez entre los 2 y 3 años. La tortuga carey, Eretmochelis imbricata, es una especie de tortuga marina de la familia de los quelónidos. Es la única especie del género. Existen 2 subespecies, sin embargo, la Eretmochelis imbricata, que se puede encontrar en el Océano Atlántico, y Eretmochelis imbricata visa, localizada en la región Indo-Pacífica. Su aspecto es similar al de otras tortugas marinas. Tiene un cuerpo plano, un caparazón protector y sus extremidades en forma de aletas están adaptadas para nadar en mar abierto. Se distingue fácilmente de otras tortugas marinas por su pico puntiagudo y curvo con una prominente mandíbula superior y por los bordes en forma de sierra de su caparazón. Aunque la tortuga pasa parte de su vida en mar abierto, se le encuentra más frecuentemente en lagunas poco profundas y arrecifes de coral, donde encuentra fácilmente su presa preferida, que son las esponjas de mar. Debido a su crítico estado de conservación, es una especie protegida y, según el convenio CITES, Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Salvajemente Amenazadas, la captura y el comercio de estas tortugas y sus productos derivados están actualmente ilegalizados en un gran número de naciones. El cap-cap, elegido por Karen Marrum para interpretar en esta segunda edición, se encuentra en el Metropolitan de Nueva York. Bueno, Karen, después de haber visto este maravilloso vídeo, yo creo que no sé qué estoy haciendo en mi casa. Yo me voy directamente para las Islas Salomón a disfrutar de esas aguas paradisíacas, a que nos enseñen cómo trabajar con sus herramientas, porque a mí me parece absolutamente fascinante. ¿Qué te parece? No, bueno, claro. Y llevamos nuestros cap-cap de acá para que tengamos un intercambio cultural. Y a ver qué les parece, a ver qué nota nos ponen, ellos. Bien, pues ahora yo creo que toca una parte importante y es que quiero, de verdad, y me parece que lo fascinante de hablar contigo, Karen, en este caso, es que nos cuentes tu proceso. Es decir, tú ya has elegido este cap-cap, tú has dicho, esta va a ser la pieza con la que yo voy a trabajar y ahora todo el proceso. ¿Cómo te enfrentas a ella? ¿Cómo decides comenzar el diseño? ¿Y cómo termina siendo la pieza como finalmente es? Mira, cuando yo abordo un proyecto de este tipo o parecido, ¿no? De joya contemporánea o interpretativo, nunca me quedo en lo estético de la pieza que elegí. O sea, nunca me quedo en eso. Realmente mi primer acercamiento es conectar con el autor, con aquel individuo que creó esa pieza. Estudio su contexto histórico, su tecnología, su momento de la historia, pero también el significado de la pieza. Para mí el significado de la joyería es lo que logra que la joya deje de ser trivial o material y se vuelva una parte de uno,
¿sí? Bueno, es que eso ha sido, la joya siempre ha sido a lo largo de la historia eso, es decir, uno utiliza una pieza de joyería por algo, es decir, tiene un objeto, una razón de ser, no solamente la de embellecerme o la de parecer que tengo un estatus más alto que otro. Es cierto que también se han usado con ese objetivo, pero muchas veces no. La gran mayoría tiene otro objeto, otro significado. Sí, o sea, en el caso del CAP-CAP, me situé en todas estas variables, ¿sí? Y empecé a analizar qué estaba sucediendo, porque como la pieza es una pieza que además representa estatus, poder y sofisticación del portador, porque para eso lo usaban, entonces yo dije, bueno, lo traigo a mi contexto y por eso se llama CAP-CAP 2023, ¿sí? Porque yo digo, bueno, en mi contexto de diseñadora urbana, en una ciudad global y multifacética como es la Ciudad de México, una mujer de mi edad, de mi contexto histórico, con la tecnología que yo tengo, ¿qué puedo hacer para reinterpretar esta pieza? ¿Cómo doy yo este valor de estatus que ellos daban y de sofisticación a una pieza actual? Algo que me llamó mucho la atención en estos lugares de islas y de contextos tan primitivos donde la tecnología es relativamente limitada, es que se usa mucho la bidimensionalidad en las piezas. Es como lo más, la usanza, ¿no? Porque quizás no es lo más fácil, pero es el recurso que hay. Sin embargo, en mi contexto, la tridimensión es una opción maravillosa. Y ahí fue donde dije, yo no me puedo dar el lujo de quedarme en 2 dimensiones, tengo que reventar esta pieza, explotarla para llevarla a una estética futurista, que cuando la gente la vea en el tiempo, diga, esta joya fue de alguien probablemente urbano, en un tiempo tal, ¿no? En un siglo tal, donde había cierta tecnología, y por eso ellos logran una perfección con las herramientas que ellos tienen. Yo dije, ¿cómo voy a lograr esta perfección de ejecución con la tecnología que yo tengo? Y por eso me fui al diseño a la ejecución de diseño 3D en cada uno de los círculos. De hecho, he de decir una cosa, porque una de las cosas más fascinantes a mí como comisaria del proyecto es cuando el diseñador por un lado elige la pieza y cuando yo por fin recibo las fotografías con las piezas interpretadas, ¿no? Y eso que tú has dicho, yo quise hacerla explotar. En el momento que yo vi la pieza, dije, es como si del CAP-CAP hubieran salido todas las piezas, ¿no? O sea, esa emoción que tú transmites de salió, es que efectivamente es así como se entiende y es así como se ve. O sea, que es fascinante. O sea, yo cuando vi esa pieza dije, el CAP-CAP en 3 dimensiones. Sí, o sea, ese fue el motor, ¿no? Ese fue el motor porque a la hora de traer algo más rústico, más primitivo, más de tribu, a un contexto de hoy en día urbano, con todas las herramientas y la información que tenemos. No puedes hacer algo plano anymore. O sea, tienes que expanderte y llevar, además el patrón era muy interesante, ¿no? Eran círculos muy intricados y todo, y cuando yo lo reinterpreto, yo me voy a algo me pareció muy místico. En realidad. Y bueno, es como si fueran mandalas geométricos realmente realizados sobre la concha. Sí, y entonces yo dije, bueno, yo tengo que lograr eso, y fui analizando varios CAP-CAP y vi qué patrones se repetían y qué figuras se repetían, y en base a eso fui creando mis propios patrones. O sea, me basé en ellos, porque ese es el objetivo. Se usa mucho el triángulo, que en muchas culturas es sagrado. Yo dije, ok, utilizo esta simbología, pero yo la llevo a mi simbología particular, a lo que a mí me resuene en este contexto histórico, ¿no? Y creo que eso es lo valioso del proyecto de Misoba. O sea, no es tomar la pieza y como copiarla o como quedarse en la estética, sino ir a la profundidad intelectual de esa pieza y traerla a mi profundidad intelectual, ¿no? El que yo usara la tecnología actual, que es el porte láser,
me permitió lograr justo esa perfección que yo necesitaba para tener esa transparencia que para mí era importante lograr, porque los recursos de los diseñadores de ahora son mucho más extensos. Yo quería lograr transparencia, quería lograr, si te fijas, tiene plata y baño de oro, plata, baño de oro, plata, baño de oro, ¿no? Entonces, ¿cómo logro esta sorpresa y esta magia de tridimensión? Pues con el uso de los dos colores. Tú ves el CapCut de diferentes sitios y percibes diferentes texturas y diferentes lenguajes. Claro, porque la luz también pasa a través de esos diferentes cortes de un modo distinto, ¿no? De hecho, cuando en la exposición estábamos montando la pieza, estuvimos probando varias formas de colocarla y había una forma determinada en la que parecía como que el CapCut no solamente estaba colocado sobre la tabla, sino que a su vez se dominaba todo el espacio, puesto que se reflejaba toda la pieza en la otra parte de la tabla, ¿no? O sea, era como un vitral de catedral, me fascinó, ¿no? Y luego, bueno, buscar, o sea, lograr esta magia, ¿no? Interpretativa del CapCut, que a mí me dio cuando yo vi esta figura plana pero tan expresiva. Lo logré a través de esta tridimensión y de esta transparencia. Y luego no sé si te fijaste, pero para mí es muy importante terminar la joya. La joya no termina hasta que termina para mí. Siempre soy muy cuidadosa en los cierres, en el tipo de enganche. Y entonces yo buscaba este recurso para colgarla que fuera armónico y ayudar al CapCut todavía a tener una expansión en cuanto a la joya, ¿no? No podía ser cualquier cadena o enganche. Entonces recurro a esta plata líquida. Los melaneses usaban unas cuerdas, que era lo que tenían a la mano, y era un lenguaje muy distinto a la concha y al caparazón. Y yo busco este enganche de esta técnica que se llama plata líquida, que se hace mucho en una región en México, en Taxco, que potencia, no lucha contra él, pero lo hace leer al final el enganche, ¿no? El cierre, que también es un círculo, parte del CapCut, que tiene un cierre toggle que puedes usar en el cuerpo, ¿no? Entonces, integras completamente el enganche a la pieza y ya se vuelve realmente una joya completa. Bueno, es que cuando nosotros elegimos también piezas de la historia, todas ellas, por ejemplo, el escarabajo de Kepri hay que verle por delante y por detrás. Es decir, en la antigüedad ellos no solamente pensaban en la joya como en la parte frontal, pensaban en la joya en la parte que se ve y en la parte que no se ve, también en la parte que toca el cuerpo, ¿no? Entonces, pensar en la joya, como tú has hecho, en el cierre, o igual que efectivamente el CapCut, ellos utilizaban lo que tenían, que eran materiales orgánicos, pero entonces estaba en perfecto equilibrio con todo lo demás que ellos estaban usando, ¿no? Yo creo que tu pieza precisamente también es ganadora porque has conseguido todo ese equilibrio, ¿no? Es decir, la interpretación, el diseño, la ejecución, es decir, todas han funcionado en un equilibrio perfecto. También he de decir que ha habido una competencia tremenda porque ha sido dificilísimo para los jueces, así es que, bueno, enhorabuena por el resultado final de la pieza, porque es maravillosa, maravillosa. Muchas gracias, Raquel. La verdad me he divertido mucho. Pasé muchas penurias. Fue una joya muy difícil de llevar a cabo, de resolver técnicamente. Ese trazo de los círculos fue tremendo. Le agradezco a mi hija de 19 años, Adela, que me ayudó en el trazo porque era una locura. Estos jóvenes de ahora nos pueden dar varias ideas interesantes en cuanto a la tecnología. Y sobre todo, lo que más me fascinó fue que cuando yo me puse la joya, sentí la misma magia que sentí cuando la vi y dije, seguro el portador se sentía muy poderoso con su joya puesta. Y así me sentí yo cuando me tomaron las fotos y me puse mi CapCut 2023.
¿no? Sí, Creo bueno, que además logré. hay que decir que cuando lo llevas puesto casi parece un péndulo y quieras que no, el péndulo también tiene unos poderes y unas energías que transmite, digamos, importantes y mágicas, ¿no? Entonces, bueno, pues es la cuadratura del círculo, ¿no? Y sí, tienes una cosa también que acabas de decir y es la importancia de contar también con los jóvenes, contar con sus diferentes visiones, porque a veces a nosotros la tecnología nos sigue costando un poquito, ¿no? Un Un poquito. poquito. Sí. Pero Bueno, pues bueno, hay que abrirse, justo hay que salirse de la zona de confort. Y eso fue lo que yo dije, o sea, yo tengo que lograr esto con estos recursos como pueda. bueno, Y al final, A ver, Karen, vamos a ver. Es que en la primera edición ya saliste de tu zona de confort, porque la verdad es que creaste también una pieza bastante original. Y no vamos a contar cómo es. ¿Por qué? Porque el que quiera verla tendrá que irse a la página web proyectodenisova.com o podrá irse a a la entrevista en YouTube que tenemos con ella. Y si no, en Instagram, Proyecto Denisova, para que podáis descubrir, porque claro, no os lo vamos a contar todo y os lo vamos a dar todo hecho. Pero es verdad que la pieza fue increíble y ella innovó también en materiales en esta pieza, en esta pieza que ella hizo en la primera, que también utilizaste corte láser, pero con otro material y tuviste que también innovar en los engases para poderlo hacer precisamente en ese material. Yo no me quiero imaginar. Yo estoy insistiendo en dejaros el misterio para que investiguéis cómo es la pieza, porque es increíble. Entonces, no me quiero imaginar lo que vas a hacer para la tercera. no, espérate. No sé, pero ya saltará alguna maravilla. ¿Con qué nos vas a innovar? A ver qué pasa. Estoy lista. Yo estoy lista de seguir enriqueciendo este proyecto, Raquel, que de verdad me parece una exposición que todo mundo tiene que ver, que todo mundo tiene que ver las entrevistas porque es cuando conectas, cuando la gente realmente entiende lo que hay detrás. Y este es un proyecto que de verdad tiene para mucho Es que y detrás, tiene es que ir que a muchos lugares. eso Tenemos que también, traerla. a muchos sitios. Es que lo que la gente muchas veces ve una pieza, ve la pieza terminada y no sé, como estamos en una sociedad donde todo parece que se consume rápido, se hace rápido, se vive rápido, no se disfrutan de las cosas, ¿no? No se dan cuenta que el trabajo que nosotros hacemos no va así. Es decir, nosotros primero tenemos que hacer un trabajo de reflexión, de pensar. Es cierto que a lo mejor no contamos con tanto tiempo como tenían nuestros antepasados para hacer esas piezas, pero hay un trabajo de reflexión, de pensar, de elegir cuál es la mejor técnica, de buscar luego los elementos, los materiales, luego poderlos ensamblar, montarlos todos juntos. Hay un proceso muy largo de trabajo, un esfuerzo muy importante. Casi todos los artistas durante el proceso de realización de las piezas, porque estamos hablando de que son piezas más complicadas, son piezas muy elaboradas, son todas piezas de museo, piezas que pueden estar ahora en un museo dentro de 50 años, dentro de 100 años y dentro de 1000 años, ¿no? Porque son piezas fantásticas, ¿no? Y no son de consumir y de tirar. Y dentro de cada pieza hay una historia de un artista, igual que había una historia en el pasado, igual que había una historia de la persona que portaba esa joya. Cualquiera de las personas que tenga el privilegio de hacerse con alguna de estas piezas en el presente se está quedando con un pedacito de alguien, con un pedacito de arte, de persona, de alguien que lo ha interpretado. O sea que esa es una de las cosas también fascinantes que conseguimos conectar, porque nosotros como artistas conectamos con los artistas del pasado, conectamos con su historia, conectamos con su momento, pero queremos que la gente que lo ve, la gente que ve este proyecto también conecte. Y la forma de conectar efectivamente es conociendo a los artistas, visitando las exposiciones y viendo las increíbles piezas que se han creado. Yo creo que, Karen, te toca invitar a todos a que vayan a ver esta exposición. Sí, bueno, esta exposición maravillosa está en el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife. No se la pierdan, no dejen de ver las entrevistas y sobre todo, de verdad, gracias Raquel, porque pues este proyecto ha sido un gozo de principio a fin, de verdad. Y yo creo que si la gente lo ve, se va a conectar con este gozo que nos ha provocado a nosotros reinterpretar cada pieza.
Es de mucho aprendizaje, es muy lúdico. Sí, es que es una forma muy divertida de aprender, es una forma muy divertida de conectar con el arte y con los artistas, ¿no? Yo solamente puedo estar agradecida, o sea, el día que yo descubrí este artículo en el que se había descubierto una nueva especie humana y con ellos las piezas de joyería más antiguas, y yo pensando, ¿cómo puedo transmitir, cómo puedo comunicarle al mundo esta emoción que me pone los pelos de punta, ¿no? Pues nació este proyecto, nació como un bebé, va creciendo, pero la emoción de verdad que es contar con artistas como Karen, como todos los que están en el proyecto, todos los que se incorporan en las diferentes ediciones, que realmente con cada uno de ellos compartimos emociones, sentimientos, lucha, porque hay padecimientos, muchos padecimientos durante el desarrollo del proyecto. ¿No? Hay un aprendizaje enorme. Cuando platicas con los demás de cómo resolvieron, es que es fascinante, es una locura, ¿no? Cómo cada uno pudo resolver o hasta, oye, ¿cómo resuelvo esto? Y hay, realmente nos hemos convertido en una familia de denisovanos contemporáneos. No, y no solamente eso, sino las ayudas y los apoyos que surgen entre compañeros para poder solucionar el problema. No quiero desvelar nada, pero cuando hablemos de la pieza de Leticia Salgado, la pobre también pasó por un auténtico padecimiento para poderla terminar, pero no se rindió. Y ese es el ejemplo que también tenemos que dar como artistas. Los artistas son resilientes, los artistas no se rinden. Y yo, por ejemplo, me siento profundamente orgullosa cuando sé que cualquiera de ellos, o cuando Karen me dijo, madre mía, que tengo que ver cómo lo soluciono porque si no, no llego a tiempo, no se rindió, lo consiguió, lo hizo, su pieza está en el museo y su pieza ha sido ganadora. ¿Quién se lo iba a decir a ella cuando estaba padeciendo creando su pieza? ¡Y ese trofeo es mío! Tenemos el maravilloso libro de esta edición y vamos a ver dónde tenemos a Karen, la tenemos por aquí, no sé si lo veis bien. Sí, qué padre, qué guay. Pero es un libro precioso con todos los artistas de esta edición, con piezas maravillosas que nos cuentan un poco la historia. Y aquí tenemos nuestro maravilloso trofeo. ¡Mi trofeo! Tengo que ir por él. Bueno, ahora como el Señor de los Anillos, mi trofeo. No. Ay, sí, Raquel, la verdad es que estoy muy emocionada y quedé muy, muy contenta y muy satisfecha con mi CapCap 2023. Pues enhorabuena por el CapCap 2023. Os invitamos a todos a que vayáis al MAIT, al Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife. Es un lugar precioso, no solamente para ir a ver la exposición, sino para disfrutar del museo, para disfrutar de la ciudad, para disfrutar de la Orotava, para disfrutar de las playas, para disfrutar del volcán, que soy una persona que se me va a mosquear, pero el Teide es el tercer volcán más grande del mundo, es una maravilla, tenéis que ir a visitarlo. ¿Qué puedo decir? Es que está en el paraíso ahora mismo esa exposición, así es que os invitamos a todos a que vayáis a verla, a que no os perdáis ninguna de las entrevistas, a que por supuesto os suscribáis al canal y que nos vemos en la siguiente. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias, Karen.